7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos. Saludamos ya a nuestro primer invitado vía telemática. Se trata del doctor Fausto Jarrín, integrante de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y legislador de la bancada de UNES. ¿Cómo está, doctor Jarrín? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La Comisión de Garantías Constitucionales se enfrenta a una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado por denuncias de presuntas irregularidades en la aprobación del informe del caso Pandora Papers, una denuncia presentada por el ex candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez, el ex candidato a la vicepresidencia con el actual mandatario, Guillermo Lasso. Andrés Páez, que denuncia un supuesto delito de acción pública por presunta falsedad ideológica. ¿Cómo entender, si bien la Fiscalía tiene que responder cuando se presenta una denuncia, pero cómo entender que se produzca esta investigación o que se inicie esta investigación cuando todavía este informe ni siquiera ha llegado a conocimiento del Pleno y no ha sido ni rechazado ni aprobado? ¿Nos puede explicar, doctor? Buenos días, bienvenido. Hola, estimada Licenia, un saludo para Radio Pichincha, muchas gracias por el espacio, un saludo a los pichinchanos, a los quiteños y a todos quienes nos miran y nos escuchan. Bueno, la sorpresa, la condición de no entender lo que está sucediendo es algo que yo comparto, Licenia. Esto, primero viniendo de una persona que fue varias veces asambleísta, diputado, viniendo de una persona que supuestamente es abogado, realmente estorba, ¿no? Llama la atención que la ignorancia y el odio empujen a un ciudadano a desconocer de esa manera espacios de los que inclusive fue parte, y me refiero a Andrés Páez, ya un político caduco que da vergüenza realmente cada vez que se le mira y se le escucha, sobre todo en las redes sociales de las que ha hecho su espacio para derrochar ese odio enfermizo que parece que siente. Efectivamente, luego de una denuncia la Fiscalía tiene que abrir la investigación, pero sí me ha llamado la atención que impulse la investigación. La Constitución es clarísima cuando establece las funciones de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea fue muy claro al establecerle responsabilidades a la Comisión de Garantías. El procedimiento administrativo, el procedimiento parlamentario a través del cual se llevan a cabo todas las decisiones en la Asamblea, en las comisiones, en el Pleno, en cualquier espacio, se produce justamente de esa manera, ¿no? Se emociona, se debate, se modifica y se pone en conocimiento, se aprueba lo que queda al final, y luego eso es enviado al Pleno de la Asamblea para que se debate. Es un informe no vinculante. Por aquí pasa también la vergüenza de los asambleístas Quesada y Sánchez, que aparentemente, a pesar de haber estado en la sesión, no escucharon lo que se estaba leyendo. Son tan irresponsables, al menos Quesada, que votó a favor de un informe que dice que no era lo que él pensaba. Es decir, aquí una vez más queda de manifiesto el hecho de que hay asambleístas que se prestan para el juego del oficialismo, y a través de este asambleísta de alquiler, me refiero al señor Quesada, es que Andrés Páez encuentra fundamento para denunciar un absurdo jurídico. La Asamblea debería tomar urgentemente posición al respecto de esto, con un proceso penal en etapa preprocesal. Eso sí, hay que reconocer, es investigación previa. Ojalá la Fiscalía asuma las cosas como corresponden y prontamente disponga el archivo, porque tiene que inhibirse de investigar este tema, porque no le permite la ley, porque los asambleístas estaban ejerciendo sus obligaciones, ni siquiera sus derechos, pero sí deja siempre esta sensación de que ya no hay límite en lo que algunos ciudadanos que son parte de la Asamblea están dispuestos a hacer con tal de servirle de la mejor manera al oficialismo, y en este caso a la impunidad que significaría el hecho de que la Fiscalía avance en un proceso contra una investigación que se lleva efectivamente contra el presidente de la República por su vinculación con Pandora Papers. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto saludarle. A ver, ahí me queda una duda, porque, y sí, coincido con usted en el hecho de que es inaudito que esto surja como iniciativa de un ex parlamentario que conoce muy bien cuáles son los derechos y también las obligaciones que tiene un legislador. Y una de las prerrogativas que tienen precisamente los legisladores es que no serán responsables ni civil ni penalmente por las decisiones u opiniones que ustedes adopten en las funciones de su cargo. Entonces, esto podría también, digamos, ser
causal o podrían tener ustedes los argumentos y justificación necesarios como para poder plantear un juicio político en contra de la fiscal general o eso también, digamos, es ir demasiado lejos? En el punto en donde estamos en este momento me parece excesivo, Alexis. La fiscal lo único que hizo, digamos, es abrir la investigación. Lo único que además receptó, porque creo que ahí hizo bien el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales en llevarle inmediatamente todos los documentos que la fiscal requiera, y yo creo que después de eso la fiscal tiene que disponer el archivo de ese proceso. Si es que la fiscal dispone, por ejemplo, allanamientos, si la fiscalía dispone otro tipo de actos procesales, de impulsos fiscales, creo que ahí sí podríamos empezar a pensar que existe una clara arrogación de funciones, un atropello a la autonomía de otra función del Estado, y creo que ahí sí nos veríamos definitivamente obligados a valorar y a evaluar la posibilidad justamente de llevar a la fiscal ante la Asamblea para un procesamiento político. Creo que hasta el momento, si las cosas se mantienen como están y la fiscal actúa acorde a la Constitución y a la ley, estaríamos apresurándonos en definir un procesamiento político. Ahora, ¿cuál es el futuro, doctor Jarrín, de esta denuncia? Si la fiscal no decide archivar el caso, que es lo que dice usted que debería pasar, ¿qué implicación tiene esto al interior de la Asamblea Nacional cuando se lleve el caso al Pleno? Si es que algún momento la presidenta de la Asamblea convoca al Pleno para tratar este caso. ¿Ese informe, pese a esta denuncia o esta investigación hecha por la que está haciendo la Fiscalía, debe someterse a consideración del Pleno o queda en stand-by, queda congelado? ¿Qué implicación tiene ya a nivel de la Asamblea Nacional? A ver, primero que nada, creo que lo que sí cabe decir y con urgencia es que la presidenta de la Asamblea va 3 semanas teniendo un informe de altísima delicadeza, de altísima importancia, que es el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso Pandora, y que no ha tenido la gentileza de convocar al Pleno para que conozca este informe. Creo que eso es lo que debería concitar la atención de toda la ciudadanía. ¿Cómo es posible que un tema tan grave tenga que esperar 3 semanas hasta que posicionen el tema del golpismo, hasta que posicionen el tema de la inestabilidad política, hasta que encubran lo suficiente las actividades del presidente Lasso? Eso es lo que debería preocuparnos más a todos. Yo creo que si la denuncia del señor Páez queda como debe quedar, hasta donde está este momento, no debería ser materia ni siquiera de preocupación de los asambleístas y del Pleno. Es un despropósito jurídico del denunciante. La Fiscalía hasta el momento lo que ha hecho es abrir la investigación, insisto, le corresponde, es obligación para la Fiscalía, pero habrá que estar, eso sí, muy atentos por si la fiscal piensa avanzar en esto, ¿no? Demostrar su posición en este tipo de circunstancia, violar la Constitución, violar la ley para arremeter contra la Comisión de Garantías, sería tomar una definición que para una fiscal no es dable, porque la fiscal, si algo debe ser, es imparcial. Siempre tenemos, y yo voy a seguir manteniendo mi absoluta certeza sobre la falta de imparcialidad de la fiscal actual, pero veamos cómo actúa en este caso, si devela su posición pro gobierno, si devela su posición pro Guillermo Lasso, porque el acusado de estar vinculado a Pandora no es el gobierno, es Guillermo Lasso. Espero que no sea así, y si no es así, pues la denuncia no debería pasar de ahí, y nosotros en la Asamblea deberíamos continuar sin siquiera preocuparnos de un despropósito jurídico del denunciante. Si es que la Fiscalía decide continuar con el proceso, usted ya lo mencionaba hace un momento, legislador, sería, digamos, una muestra de las intenciones de entrometerse de la Fiscalía y de la Justicia en una de las funciones del Estado, en este caso la primera función, que es el poder legislativo. Eso podría, digamos, nuevamente recaer esa figura de la que te han comentado en los últimos años, que es el debate político a los tribunales judiciales. No hemos dejado de vivir en esa circunstancia, estimado Alexis. Creo que en lo que tiene que ver con la utilización del sistema judicial, el gobierno de Guillermo Lasso es solamente la continuidad del gobierno de Lenín Moreno. Hay asambleístas de la bancada de Creo que se preocupan porque haya diálogos entre otros asambleístas y no les preocupa reunirse con María Paula Romo,
cuando viene a dar sus vueltas por el Ecuador. Entonces, está claro que sigue existiendo una justicia selectiva, un direccionamiento. Esa señora está denunciada por haber entregado bombas a otro país en plena ruptura constitucional. Esa señora está denunciada por los heridos, por los muertos de octubre. Y eso no les preocupa, con ella no les preocupa reunirse, no les preocupa no decir absolutamente nada de la ausencia de Lenín Moreno. Lenín Moreno ya cumplió los 3 meses que anunció que se iba. ¿Y ha notificado a la Asamblea? Ni el gobierno dice nada, ni la Asamblea dice nada. Perdón, Licenia. Le decía, doctor Jarrín, si el expresidente Moreno ha notificado a la Asamblea que se va a quedar más tiempo en los Estados Unidos, porque se supone que cuando se fue la primera vez dijo que después va a notificar si es que necesita quedarse más tiempo. El día de hoy he presentado yo una solicitud de cambio de orden del día para que se trate la ausencia del presidente Moreno. Eso debió haber hecho la presidenta de la Asamblea de oficio la semana pasada, que se cumplieron los 90 días que el presidente o el expresidente Moreno había comunicado a la Asamblea que se iba. El señor también tiene varios procesos penales por los que responderle al país y sin embargo nadie dice nada. Eso no les preocupa a los señores miembros de la bancada de gobierno, eso no le preocupa a la ministra de gobierno, al presidente de la República, de eso no dicen nada. Están preocupados por el gobierno de hace 5 años. Entonces, claro, estas son las cosas que deberíamos estar discutiendo y deberíamos estar preguntándonos qué es lo que pasa o por qué no hacen estas cosas. Asimismo, con el tema de Pandora. Insisto, Liceña, ahora estamos ya por terminar el mes de noviembre. El informe salió a inicios del mes y es realmente preocupante que un tema de esa magnitud que en otros países como Chile, a pesar de que el Senado prefirió optar por la impunidad, llevó al presidente a un juicio político. Acá simplemente no se trata. Es gravísimo, ¿no? Y en la mitad empantanan esto con una vergonzosa política de ataque a los miembros de la comisión, sobre todo a las mujeres, miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana, acusándoles de no pagar impuestos, sacándoles fotos, insultándoles en las redes sociales, en el pleno. Acusándonos de golpismo a los que hemos planteado esto, como si fuésemos solo los correístas los que hemos planteado este informe. En fin, realmente eso es lo que a mí me preocupa mucho, eso es lo que deja mucho que desear de las autoridades de la Asamblea, la forma en la que utilizan el calendario para beneficio del Ejecutivo, del oficialismo. Eso sí, por supuesto, para cabildear los votos de la ley económica urgente se demoraron 2, 3, 4 horas, reuniones a puerta cerrada del jefe de bancada con los funcionarios del Ministerio de Finanzas, con cada uno de los asambleístas que pusieron a la señora Llori en la presidencia. O sea, y estas cosas no les preocupan, ¿no? De esto no va a haber investigaciones, así que esto es lo que hay que decirle al país, esto es lo que pasa en los pasillos de la Asamblea. ¿Y usted cree que ya hay los votos, doctor Jarrín, para aprobar esta ley de desarrollo económico tal como está planteada y que además incluye una parte específica de la que se beneficiaría el presidente de la República que tiene propiedades en el exterior? Hay un punto específico de esta normativa que le va a beneficiar a él directamente y a todos quienes están en la misma situación. A mí me parece, por ejemplo, eso escandaloso. Que existan normas para eliminar la ley de herencias o para beneficiar a ciertos herederos, cuando el presidente de la República es uno de los más grandes millonarios de este país, me parece escandaloso que no sea esa la noticia de primera plana de todos los medios de comunicación al día de hoy. Me parece escandaloso que estando como estamos en el escándalo de Pandora, que estando como estamos sin que la presidenta de la Asamblea convoque al Pleno a tratar este tema tan delicado, quieran generar un mecanismo para que quienes tienen dineros fuera puedan repatriarlos de forma oculta sin que sepamos quiénes son y sin responsabilidades penales. Es decir, ya lo decía y lo dice siempre el expresidente Correa, utilizar el aparato del Estado, legislar para beneficio propio o de su grupo cercano es una de las peores formas de corrupción y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo personalmente que no tiene los votos para aprobar la ley como vino. De hecho, en la misma comisión se modificó varios pasajes de la propuesta inicial entre el primer y el segundo debate. Así que, además, debo decir, y lo digo con mucho orgullo, el único miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana que está en esa comisión, que es el asambleísta por la provincia del Oro, Carlos Víctor Zambrano, presentó un informe de minoría que claramente gozaba de la aceptación de la gran mayoría, inclusive de esa comisión, y a eso me refiero cuando digo que hubo 3 horas de cabildeo
entre la bancada del oficialismo, los funcionarios del ministerio y los asambleístas, que luego acabaron aprobando un informe de mayoría que claramente no era lo que el pueblo ecuatoriano espera. Así que yo creo que el informe de minoría podría tener muy interesantes repercusiones cuando se trate eso en la Asamblea Nacional. Legislador Jarrín, yo quisiera conocer su opinión con respecto de las últimas decisiones y medidas que ha adoptado el gobierno para, según ellos, aliviar un poco la carga del sistema penitenciario, ¿no? Y reducir los niveles de hacinamiento. Han sacado un decreto en el que dicen vamos a beneficiar a quienes están privados de libertad por delitos de tránsito, estos de tener las llantas lisas, de no portar la licencia de conducir, demás, y también a quienes tienen enfermedades catastróficas. No se ha dicho cuál es el porcentaje de privados de libertad que se van a beneficiar de esta medida. Quisiera saber, en su condición sobre todo de abogado, pero obviamente también de legislador, cuál es su criterio con respecto de esta decisión del gobierno, si cree que beneficia o no beneficia al que hemos visto y demás. Y también un comentario suyo con respecto de la decisión del magistrado de negar el pedido de unificación de pena solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, que tengo entendido en las próximas horas acudiría a la CIDH. Gracias, Alexis. Mira, ya pasamos por esto. En pleno contexto de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un cuadernillo que les denominan ellos de recomendaciones, donde existían, me parece que 6 o 5 específicas recomendaciones sobre privados de libertad, hacinamiento carcelario en el contexto de la pandemia. El presidente Moreno, el antecesor del que nos gobierna ahora, hizo un esfuerzo muy similar al que vimos el día de ayer. Tú incorporas un decreto de indulto generalizado en donde, no sé si viste el decreto, tiene una cantidad exuberante de excepciones. El momento en el que le apliques todas las excepciones que contiene ya el decreto, no solo el comunicado que emitieron ayer, porque se les cayó decir que había como 18 excepciones y tipos penales que están exentos de recibir este beneficio, vamos a acabar indultando, yo no sé, 200, 300 personas. Me alegro mucho por esas 300 personas, pero no va a generar absolutamente nada en el problema del hacinamiento, no va a generar absolutamente nada en la falta de aplicación de garantías penitenciarias de las que el país está siendo objeto. Ayer tuve una reunión con familiares de las víctimas de la penitenciaría del Litoral. Realmente es escandaloso y es... no tengo palabras, Alexis. Hay gente que está 6 años con prisiones preventivas. O sea, hay cosas ahí que me voy a involucrar definitivamente de forma profunda en esa situación de las familias, de gente que está tratando de sacar a sus presos que estaban condenados a 2 años, van 7 meses, les cambiaron de cárcel y entonces, como les cambiaron de cárcel por la emergencia, no pueden cumplir los 6 meses que requiere el SNAI para poder pasar los informes de prelibertad. Realmente... yo no entiendo cómo pueden haber llegado a ese nivel de indolencia con la ciudadanía. Así que me parece que es valioso porque es un intento, pero es un intento burdo, es un intento torpe de combatir la situación en las cárceles del Ecuador. Deberían haber sido mucho más agresivos, deberían haber sido mucho más, violentos, por decirlo de alguna manera, para... determinar medidas para combatir el hacinamiento. Es muy escaso, es muy pequeño el intento, ¿no? Respecto de la situación de Jorge Glass, mira, Jorge Glass sigue siendo beneficiario de medidas cautelares. Este momento está en trámite ya un proceso de ampliación de esas medidas cautelares. No es que vamos a ir recién nuevamente a la CIDH, estamos ahí desde hace un año solicitando la ampliación en el contexto de... la violencia de las cárceles. Creo que es totalmente dable, tomando en cuenta además que el expresidente fue sentenciado con el Código Antiguo. A él le benefician los esquemas penitenciarios del Código Antiguo. Él merece que su pena se unifique y que quede como máxima la más alta, ¿no? Por lo tanto, si consideramos que la más alta es de 8 años, él ya cumplió el 50% y está acercándose al 60%. Cuando el beneficio penitenciario en el Código Antiguo eran los 2/5, es decir, el 40%.
Ya él solicitó hace muchísimo tiempo la audiencia para solicitar los beneficios penitenciarios. Vino la pandemia, vino desgraciadamente el asesinato de su abogado, todo eso quedó congelado ahí. Luego nos hemos visto obligados a una serie de esfuerzos. Personalmente considero que hay algún atisbo de razón en lo que el juez plantea sobre la existencia de un proceso en ciernes. Creo que por ahí probablemente la fundamentación de la solicitud no alcanzó a explicar completamente el hecho de que el caso Singue, por efecto de esta decisión vinculante que la Corte Nacional tomó respecto de los procesos y la caducidad de las exigencias de Contraloría, ya no tiene ninguna posibilidad de permanecer vigente. El caso Singue tiene el 2 de diciembre que archivarse, porque la propia Corte Nacional, en un fallo de triple reiteración, acaba de establecer plazos para que los informes de Contraloría generen responsabilidades penales. Y el caso Singue estaría pasado ese plazo. Así que si actúan en derecho en base a lo que ellos mismos han hecho, el 2 de diciembre tienen que archivar el caso Singue. Yo entiendo que esa fue la intención del abogado, utilizando esos argumentos. Existe ya una sentencia de la Corte Constitucional que establece que los que fueron sentenciados con esos tipos penales por hechos previos al COIP tienen que beneficiarse de los beneficios penitenciarios de aquella época. Por lo tanto, ya no existe mucho que discutir al respecto. Jorge Glass ya es un beneficiario, pero está todavía en lista de espera, como miles de ecuatorianos que están todavía en las cárceles cuando deberían ya estar en regímenes semiabiertos, en libertad controlada o libertad condicionada, como le quieran decir, y sin embargo siguen hacinando las cárceles del país. Creo que ahí deja mucho que desear la actuación del Consejo de la Judicatura y en ciertos casos de la propia Fiscalía, que se pronuncia en contra de las solicitudes de garantías penitenciarias. Doctor Jarrín, yo tengo dos inquietudes más. En esta visita que va a realizar la comisión, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está previsto que le visiten también al expresidente Jorge Glass y verifiquen el cumplimiento de las recomendaciones que habían hecho en el pasado, la CIDH por un lado, y por otro, ¿qué pasa con ese anuncio que hizo hace unos días el Procurador General del Estado respecto al embargo de cuentas de los procesados en el caso Sobornos? ¿Se procedió ya con ese embargo en el caso del expresidente Rafael Correa? Primero, el asunto de la CIDH, Liceña. La CIDH no comunica su agenda. La agenda de los organismos de derechos humanos en ciertos casos suele ser reservada por razones obvias. No sé si el gobierno ya conozca, pero yo considero que es un paso absolutamente necesario acudir a la cárcel de La Tacunga a visitar a Jorge Glass en su calidad de beneficiario de medidas cautelares. No le puedo confirmar porque desconozco la agenda que tengan, no sé cuáles comisionados van a venir. Entonces, yo creo que en los próximos días tendremos alguna novedad al respecto. Recuerde que existe conformada por solicitud de la propia CIDH una comisión interinstitucional en donde la defensa del ingeniero Glass es parte, junto a la Secretaría de Derechos Humanos, la SNAI y la Procuraduría, así que espero que conozcamos prontamente si es que en la agenda de los comisionados que vienen al país está la visita que debería ser así al ingeniero Jorge Glass en la cárcel. Respecto de lo que diga el procurador ahora que ya está siendo sometido a procesos por este mismo gobierno, a las puertas de un juicio político, me parece que solamente es ahondar en el lodazal del que es parte el procurador y todos los funcionarios que fueron puestos por Trujillo a destruir la institucionalidad del país. Así que lo que le diga a los medios de comunicación realmente ya no me causa ni asombro y ya no me causan vergüenza tampoco, porque se han dedicado realmente a pasar por las patas de los caballos a la función judicial del Ecuador. Se atrevió a postularse para la Corte Penal Internacional para que le digan que no conoce derecho penal y que no puede ocupar un cargo así. Así que sobre esos intentos burdos de llenar los titulares de los medios, queriendo hacer pensar que está haciendo lo que debe hacer, Liceña realmente es otra de las farsas, es otra de los linchamientos mediáticos a las que desgraciadamente los grandes medios corporativos han tenido acostumbrados a los ecuatorianos los últimos años, para que por un momento al menos nos olvidemos de la mediocridad de las manos en las que estamos los ecuatorianos. Pero ¿existe o no existe ese embargo? Quisiera darle un tema que pasa por lo político, doctor Jarrín.
con el tema del decreto y los beneficios penitenciarios, porque la misma comisión, la de Derechos y Garantías Constitucionales, que investigó el caso Pandora Papers, tenía en sus manos también una serie de pedidos de amnistías, en donde se incluían casos relacionados a la persecución política a partir de los acontecimientos de octubre. Hoy la comisión ya elaboró un informe de los Pandora, debería meterse de lleno, analizar los expedientes de las solicitudes de amnistías, muchas de ellas además pedidas por asociaciones sociales, por gremios, por familiares, incluso de los perseguidos de los hechos de octubre y otros adicionales. También en la línea de los beneficios penitenciarios, ¿qué debería pasar con el tema amnistías en la Asamblea? Solo le termino de contestar a Liceña. Todos los procesados impugnaron esa solicitud, Liceña. Aún no se resuelve esa impugnación. Es decir, aún no se ha materializado prácticamente ninguna de esas solicitudes, excepto de aquellos que se allanaron a ese absurdo procesal. Alexis, la Comisión de Garantías Constitucionales estableció un equipo de trabajo para el tema de las amnistías. En los últimos días del proceso aquel, en donde se incluyeron varias, realmente llegaron como 220 solicitudes más, es decir, es un trabajo gigantesco, es descomunal la cantidad de expedientes que se están revisando ahí. Creo que no dejaron de hacerlo nunca los equipos de trabajo y siguen avanzando en ese proceso. Creo que tomando en cuenta además que uno de los solicitantes acaba de fallecer, de ser víctima de asesinato dentro de la masacre última del 12 de noviembre, creo que sin lugar a dudas la Comisión de Garantías Constitucionales debería, como se dice coloquialmente, cerrar las puertas y dedicarse absolutamente a eso una vez que concluya el tema Pandora. Muy bien, no sé si tienes más inquietudes, Alexis. Yo tenía una más, doctor Jarrín. Este tema del embargo de las cuentas, ¿qué alcances tiene? ¿Solo funciona con las cuentas que los procesados, en este caso, tengan en el país o es no tiene competencia con las que tengan en el exterior? Los alcances no llegan a las cuentas. El embargo la solicitan para todas las cuentas que conocen, aquí en el país y fuera del país. Ya. Ahora, cada legislación tiene sus particularidades. Les va a suceder lo mismo en muchos casos que lo que les ha sucedido con Interpol. Las legislaciones no se dejan imponer payasadas, hay países que soberanamente pueden decidir estas cosas, así que yo creo que en ese tema de la reparación integral, entre comillas, todavía hay mucho que discutir. Fíjese que los jueces emiten una providencia en donde establecen que para la ejecución tiene que volver a cada una de las provincias de donde tiene su domicilio los acusados. Se estanca todo durante 4 meses. Conocemos extraoficialmente que lloraron, gritaron y patalearon los que están interesados en la persecución política, y luego aparece la Corte Nacional de Justicia resolviendo justamente que era equivocado mandar a las provincias y que todo regresa a la Corte Nacional, y acá vuelven a poner en manos de los mismos jueces las cosas. Así que para abonar en el absurdo, para abonar en el circo en el que se ha transformado la justicia en el Ecuador, sobre todo en la Corte Nacional, se dicen y se desdicen ellos mismos con tal de poder seguir procesando a la gente que le interesa al gobierno que se procese. Así que en ese tema la pelea sigue. Como todos saben, a nivel internacional vamos dando pasos gigantes en el tema de Jorge Glass. Muy pronto vamos a tener novedades en el Comité Permanente de los Derechos Humanos por la persecución. Es decir, vamos a ver en esta carrera contra el tiempo, nosotros estamos decididos a resistir, y la verdad siempre triunfa, así que ya nos veremos las caras y espero que pronto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Para cerrar, quería pedir un comentario breve al asambleísta Jarrín. Tenemos algún inconveniente en el contacto con Alexis, doctor Jarrín. Vamos a esperar. Se me fue Alexis. Sí, ahí está, ahí lo tenemos de nuevo. Te escuchamos, Alexis. Decía que yo quería escucharle un comentario al doctor Jarrín, porque no hemos tenido oportunidad de conversar sobre esto en las últimas semanas, sobre las permanentes amenazas, ¿no? Y ese fantasma de la muerte cruzada que está ahí, que el gobierno además lo saca de la chistera cada vez que le
que le interesa. ¿Qué responderle desde la bancada de UNES, que además es la bancada más numerosa de la Asamblea, al presidente cada vez que habla de muerte cruzada? Dice, la muerte cruzada está ahí en la Constitución que los mismos correístas elaboraron y yo la voy a usar cuando crea necesaria. Desde hace un mes y medio, cuando empezó la investigación de Pandora, ya se olvidó de que existe la muerte cruzada. Ahora los que pedimos muerte cruzada somos golpistas. Hace 2 meses él amenazaba a la Asamblea con muerte cruzada, hace 2 meses él era el golpista, me pregunto yo. Los asambleístas de la bancada de UNES estamos absolutamente claros en que un presidente que se ha transformado en primera plana en el mundo por su relación con guaridas fiscales debería someter a decisión del pueblo ecuatoriano su permanencia. Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo el día de mañana, si es que así se decide. Nosotros no estamos en esto por el carguito, ni por el sueldito, ni por el poder. Nosotros estamos para cumplir con una agenda de protección al ciudadano, al que más necesita. Así que yo me ratifico, creo que el presidente debería poner en manos de la ciudadanía que eso es la muerte cruzada. Es una especie de referéndum en donde el presidente somete su permanencia al voto popular, a ese que él piensa o dice que tiene por montones. Ya quiero ver que aplique lo que hace 2 meses andaba diciéndole a todo el mundo, que es la primera opción, no la única, pero vamos a dialogar primero, pero es la primera opción. Salieron los ministros a decir que la muerte cruzada estaba totalmente justificada, que la Asamblea le bloqueaba. Se le acabó el discursito cuando salió el discurso, el escándalo de Pandora Papers, y después vinieron de otros países a puerta cerrada a decirle que no convoque a muerte cruzada porque va a perder. Por eso se le acabó el discurso y ahora los que estamos planteando esa opción somos golpistas. Ya es hora de que dejemos la farsa en este país. La muerte cruzada se le denomina así, es una especie de referéndum que consta en la Constitución y que lo que hace es someterle a la autoridad, a la decisión del pueblo. Y nosotros siempre estamos dispuestos a someternos a la decisión del pueblo. Lo hemos demostrado durante años. Nosotros ya pasamos por un proceso constituyente. Correa ya estuviese este momento sometiendo su mandato al poder popular. Lo hizo Chávez, lo va a hacer López Obrador. Es decir, esto es más natural que lo que se piensa, sino que aquí, con el apoyo de los grandes medios, le quieren dar una connotación que no tiene. ¿Qué golpismo va a hacer llamar a elecciones? Ningún golpismo. Lo que pasa es que ahora sí ya tienen miedo. La espuma del plan de vacunación les duró muy poco y ahora ya no quieren saber nada de eso, ¿no? Ahora les da mucho temor porque saben que el pueblo está fastidiado de las mentiras y que a pesar de lo que ellos piensan, la gente sí entiende lo que es esconder la plata en guaridas fiscales. Muchas gracias al doctor Fausto Jarrín, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor. Muy amable. Un placer siempre. Estoy a la orden. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias al doctor Fausto Jarrín. Usted también, muchas gracias.